Ahora le damos paso al conversatorio, que es lo que nos convoca. No sin antes decir que este conversatorio parte de la publicación de un libro, nuestro primer libro de la colección de educación, un libro que fue lanzado en la Feria del Libro de Guadalajara, y de alguna manera este libro plasma nuestra convicción de que los asuntos de la educación deben formar parte central del debate público nacional, pero al mismo tiempo que este debate debe ser informado por el conocimiento académico, y es por este motivo que la Universitaria Agustiniana, desde su misionalidad, construye este espacio para poder potenciar la investigación y la reflexión sobre la educación en nuestro país. Tenemos como panelistas invitados a los profesores Jesús Gabalán Coelho, por la Universidad Autónoma de Occidente, y al profesor Marco Antonio Aguilera Prado, por la Universitaria Agustiniana. El conversatorio va a ser moderado por el profesor Luis Murillo, de nuestra institución. El profesor Jesús Gabalán es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en ingeniería con énfasis en ingeniería industrial de la Universidad del Valle y doctor en medición y evaluación de la educación de la Universidad de Montreal. Nuestro invitado es profesor investigador del Departamento de Operaciones y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente. También tiene un libro que lo pueden encontrar en el hall. El libro se llama Cómo evaluar la práctica profesoral en posgrados. Por su parte, de la casa, el profesor Marco Aguilera es economista de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y actualmente estudiante del doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Compilador junto con el profesor Farieta del libro Evaluación de la Educación Superior, una mirada desde Latinoamérica. Y nuestro moderador es el profesor Alejandro Murillo, filósofo, magíster en filosofía, doctor en filosofía de la Universidad Nacional. Es actualmente el líder investigador de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, editor de varios proyectos. Antes de dejarlos con el profesor Murillo, quiero solicitar para todos un aplauso a Ruth, nuestra editora. ¿Sí? Ruth Quasialput es una historia interesante, ¿no? Yo la conocí y nuestros caminos se cruzan. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Ella trabajaba en Innovar. Teníamos un profesor que fue mi mentor, trabajó en ese momento. Después ella se fue para otra universidad cooperativa y venimos y me la encontré cuando llegué a la Universitaria Agustiniana. Básicamente muchas de las cosas que están plasmadas acá, cada uno de estos libros, es su trabajo, ¿no? Un editor de alguna manera es alguien que está en la sombra, pero que hace posible que todas las letras que nosotros creamos sean llevadas a la luz. Entonces, muchas gracias a la editorial. Los dejo ahora sí con el profesor Murillo, quien va a ser nuestro moderador en el debate. Profesor Aguilera, profesor, bueno, los invito a que sigan, por favor. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Agradecerle, pues, por supuesto, a la Universitaria Agustiniana, al padre Villabona, nuestro rector. Comparto la emoción con el padre rector, con el profe Mauricio, director de investigaciones de la Universitaria. Y bueno, pues quisiera entrar en materia, que este es un tema de discusión que es profundamente significativo, pues, para el ejercicio de la educación. Decía el padre Villabona al comienzo que hablamos de la educación, con esto conjugo algo de lo que dijo el profesor Farieta, no como un aspecto técnico, no como algo que se hace de una forma mecánica y fría, sino como algo que tiene una significación para la vida de las personas y para la vida de los docentes. En ese sentido, quiero proponer para nuestros panelistas que inicialmente, sin que sea una camisa de fuerza, interpretemos un poco la discusión y las preguntas como titula el conversatorio en términos de 4 ejes, ¿no? Digamos, la educación en el nivel básico, la educación en el nivel medio, la educación en el nivel superior y la educación en el nivel posgradual. Uno puede conjeturar razonablemente que las habilidades, las competencias que los docentes están llamados a adquirir durante su proceso de formación, en cierto modo están relacionadas o obedecen más bien a necesidades de cada uno de estos contextos. Entonces, mi primera pregunta, con la que quiero empezar un poco nuestra conversación, es ¿cuáles son las particularidades, qué elementos hay
a la luz de nuestros panelistas, a su entender, qué elementos hay convergentes en esos 4 contextos que parecen bastante disímiles y qué diferencias son significativas como para que tengamos en cuenta esos rasgos en la formación de los docentes en cada uno de los niveles respectivos. El doctor Gabalán, faltaría más. Bien, muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero brindar mi agradecimiento para las directivas de Uniagustiniana, el señor rector y las altas directivas, así como para el programa editorial. Es para mí un verdadero honor estar compartiendo hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Me siento muy complacido. Es una experiencia muy enriquecedora para mí porque a partir de esta invitación he podido reunirme con profesores, con amigos y particularmente con el profesor Marco también, que es un hermano de la casa, de la Universidad también Autónoma de Occidente. Entonces es una experiencia que para mí es muy emotiva y me disculpan de pronto si en algún momento la emoción me puede jugar una mala pasada, pero realmente estoy muy emocionado por estar aquí compartiendo con ustedes. Con respecto a la pregunta puntual que plantea el profesor, evidentemente hay unas convergencias en los niveles de formación y más aún en lo que debemos nosotros como profesorado estar llamados a desarrollar en nuestros cursos y en nuestra función docente. Particularmente la transformación, lo decía el señor rector hace un rato, la transformación de ese individuo ocurre desde la primaria, la secundaria, la media, hasta llegar al nivel doctoral. Entonces, ese enfoque en enseñanza-aprendizaje y ese enfoque en privilegiar la transformación del individuo, que no solamente tenga unas competencias técnicas disciplinares y que mejore en la adquisición de esas competencias, sino que también sea una mejor persona y contribuya a la solución de problemas pertinentes del contexto, aterrizados, problemas complejos, y que reviertan en la solución de estos grandes desafíos que tenemos a nivel regional, la tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Esa mirada debe ser transversal, la mirada del profesor transformador, la mirada del profesor que se interesa más allá del contenido en fortalecer ese individuo, en fortalecer esas competencias del individuo. Entonces, observo de manera particular que esas competencias deben privilegiarse a lo largo de toda la formación en sus niveles de desarrollo. Claro, habrá unos niveles propicios de la actividad en formación primaria o secundaria y otros a nivel de formación de maestría y doctorado, pero la transformación como elemento de construcción colectiva debe ser transversal. En ese sentido, uno podría explorar algunos referentes a nivel nacional, como por ejemplo lo que se está desarrollando ahora a través de las pruebas censales, que ya nos marcan unas señales sobre lo que debería ser el común acuerdo de la formación en términos de razonamiento cuantitativo, en términos de la lectura crítica, en términos de la comunicación oral, la comunicación escrita, y no descuidar las competencias ciudadanas, es decir, el aporte del individuo a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista. Eso aparece de manera transversal y hay unas señales también, como lo manifestaba a través de las pruebas censales en educación, en este caso Saber Pro y las que le anteceden. Diferencias, yo no podría hablar específicamente de diferencias, pero sí podría mirar unos matices que aparecen en esa formación. Matices como por ejemplo el nivel de experticia que van desarrollando los profesores conforme va avanzando esa transformación o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos logrando algunos niveles de especificidad de los maestros que nos permiten ir contribuyendo en cada nivel a solucionar problemas complejos.
sobre todo problemas complejos, es decir, problemas interrelacionados. Para mí esa sería la diferencia fundamental en la formación de estos profesores, que a nivel que va avanzando en su carrera formativa, pues ya los desafíos, ya los intereses, ya los enfoques mismos de la investigación van cambiando fruto de esa perspectiva, como todo en la vida, es un proceso. Entonces, al principio iniciamos con temáticas de investigación que para nosotros pueden ser relevantes porque nos atraen en nuestro ejercicio particular docente, pero que la vamos refinando con el pasar del tiempo. Todo se adquiere a través de elementos experienciales, además de los cognitivos, y con base en ese refinamiento es que podemos, por ejemplo, dar vida a investigaciones como las que acaban de presenciar de los profesores o del profesor Marco, investigaciones que llevan todo un refinamiento en la misma práctica profesoral y que ya en ese momento los profesores tienen unas competencias que les permiten socializar su conocimiento, transformar su conocimiento, transformar el conocimiento que tienen para poder buscar soluciones a problemas fundamentalmente complejos de la sociedad. Bien, o sea, en algunas discusiones o conversaciones mejor similares y en otros espacios a los que me han invitado, pero también a los que nos hemos venido metiendo más y más y más, quienes hacemos el tránsito de la universidad y quien de a poco nos dan cierto poder para estas cosas de registro calificado, para ese tipo de cosas. Entonces me ha llevado a pensar sobre el recorrido y el camino, digamos, en la universidad, no tanto a partir de las bondades, que expresan los profesores como usted de los estudiantes, sino a partir de las fallas o falencias de esos estudiantes. Y pensemos en cualquier cosa. Los profesores de termodinámica entonces se quejan de las matemáticas que no llegaron, los profesores de microeconomía la misma cosa, los profesores de política, ¿cómo es que un muchacho a estas alturas del partido no sabe que en Colombia hubo no sé qué cosas, ¿sí? Y entonces esos son, digamos, no son deficiencias en los aprendizajes, sino en algo que yo, digamos, he tratado como de interpretar como el fraccionamiento de la educación, ¿sí? Entonces usted es bachiller, es alguien, usted es técnico, es alguien, y no, usted es un sujeto que se está formando, digamos, y entonces la formación es un continuum que empieza en su casa y donde aquello que se llama institución educativa, el jardín, el colegio, la escuela, cualquier accidente de esos donde usted caiga, lo que hace es apoyar esa formación. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿formarlo en qué? Formarlo, digamos, buen punto de entrada es formar, digamos, a las personas en tres cosas. Formarlo como un sujeto económico, un sujeto político y un sujeto que entiende las relaciones con aquello que no es humano. Si voy a detenerme allí un poquito. Un sujeto económico en el sentido que entiende los intercambios que tiene que hacer. Un sujeto político, aquel que entiende ese poder y ese poder que a veces puede transgredir, pero ese poder que tiene límites también, y que entiende también esas relaciones con lo que no es humano, como esas relaciones con su entorno físico, con ese entorno animal, vegetal, con aquellas cosas. Entonces, digamos, en esa medida, digamos, el continuum lo que hace es por pedazos, ¿sí? Y digamos, y saltando de la propia reflexión a la reflexión sobre el otro, digamos, sería un poco como partiendo de la interioridad, saltando al sentido comunitario. Y eso es más o menos claro, digamos, en los más niños, los primeros ejercicios son reconocimiento de su cuerpo, ese trabajo de lateralidad y cosas de ellos, de reconocerse ellos mismos, ¿cierto? La primaria sobre todo es un poco el reconocimiento con los otros, ¿cierto? El poder jugar con los otros, los juegos en conjunto, el reconocimiento y el respeto con los niños y las niñas, pero en algunos colegios también está el niño que tiene la tarjeta y con esa tarjeta compra o no compra o le dejan comprar que la lonchera a las 11, digamos, ese tipo de cosas, ¿sí? En el bachillerato muchos han entendido que es como una preparación para la vida profesional, pero nótese que en algunos colegios y en algunas cosas ya empieza esa construcción del sujeto político que entiende
que por él mismo tiene que gestionar su proyecto de vida de ahí para adelante, ¿sí? Entonces más o menos eso sería así. La universidad, digamos, además de ser el espacio profesionalizante, ¿sí? Es decir, la construcción de un sujeto económico que técnicamente con lo que sabe se va a ganar la vida y hacer una familia, es un espacio también de transgresión en lo político. ¿Yo por qué tengo que hacer eso? A mí esto no me gusta. Yo soy administrador, pero yo no quiero de eso, yo quiero es de las finanzas y voy a ver los cursos de finanzas, ¿cierto? Yo soy filósofo, pero de la mente, no, yo soy político, no, yo soy clásico, sí, son ese tipo de cosas que permiten la construcción también de un sujeto político. Y afortunadamente en la universidad, cuando se abren ese tipo de espacios a otras carreras, a otras personas, a otras orientaciones sexuales si se quiere, entonces empiezas tú a otro tipo de interacciones y a vivir ya tu vida en sociedad, digamos, en ese primer paso. Cuando te haces maestro y cuando te haces doctor, es profundizar en esa, digamos, en ese sujeto político que está capaz de construir conocimiento en el límite, pero a la vez como maestro transmitir eso. Entonces es, hacer corto el cuento, habría que entender eso como la continuidad de una serie de actividades que llevan a la construcción de un humano, que se entiende él, que se entiende con su entorno, que se entiende haciendo unas cosas, ¿sí? Y que poco a poco va. Eso, trasladado al discurso de competencias, todavía no lo tengo tan claro, ¿sí? Unas competencias ciudadanas más o menos apuntan a un sujeto político, ¿no? Pero entonces cuando uno se va a los resultados de las pruebas en competencias ciudadanas, perdón por la cuña, y resulta que siempre le va mejor a los economistas, entonces, ¿cómo así? O sea, no se trata pues de un sujeto político y entonces el sujeto económico que se supone, ¿por qué son los mejores? Porque leen, porque no, es que la prueba tiene pruebas de conocimiento, ¿sí? La Constitución del 91 en diferencia con el 86 tiene todas las alternativas, tiene cosas de esas, ¿sí? Pero también tiene pruebas de actitud. Si usted va en el Transmilenio y resulta que no sé qué le da o no le da, y eso puntúa, entonces son de las dos. ¿Y por qué los economistas deberían tener ventaja? Pues porque toman un poco de cursos de política y un pocotón de cursos de esos de desarrollo, de constitución, de cosas de esas que normalmente no están en el pensum de eso, entonces eso sería más o menos lógico. Pero bueno, esa es otra discusión. Eso. Pero hay otras pruebas, ¿cierto?, de matemáticas, de comprensión lectora, que uno pudiera ver como por encima de. Es decir, el sujeto que se construye constantemente debe ser un sujeto que es capaz de leer, pero de leer muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, de leer letras, pero de leer videos, de leer grafitis, de leer afiches y sobre todo de leer en representación, es decir, ¿eso qué significa más allá de esas cosas? Una competencia matemática, digamos, hay unas pruebas mejores que otras, pero esa prueba, digamos, es la solución de problemas mediante algoritmos lógicamente construidos. El problema es que, perdón Alejandro por esto, las lógicas no son las mismas y no por tener un buen razonamiento matemático tienes la mejor o la peor lógica. Entonces, pero ahí vamos, o sea, es mejor, yo creo que es mejor tener esas pruebas que podemos criticar, ¿sí?, a no tenerlas y mirar a ver que cada uno se defienda y mire a ver qué construye, ¿sí? Y entonces los agustinos tienen un sujeto y el otro, y no, tampoco, los agustinos en Colombia forman colombianos para transformar el medio colombiano, ¿sí? Por lo menos tenemos eso. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Estas intervenciones iniciales sientan bastante bien el terreno para continuar con un par de temas hacia los que quisiera invitarlos a conversar. Uno tiene que ver con, para retomar un poco lo que la comprensión que tuve de sus intervenciones, podríamos poner el asunto de la básica, la media, la superior y la posgradual, podríamos ponerla en términos, en efecto, como decía el doctor Gabalán, en términos de un continuo, o como de, bueno, perdón, como decía Marco, en términos de un continuo, pero un continuo que se diferencia en términos de los niveles de profundidad que se dan en él, ¿no? Niveles de profundidad y los intereses que hay allí, y en los que podemos identificar, como decía el doctor Gabalán, una serie de habilidades, si podemos llamarlas así, como razonamiento cuantitativo, quizás lectura crítica, las competencias ciudadanas, por supuesto, que Marco las ponía en términos de en desarrollar la comprensión de un conjunto de relaciones de diferente índole que se van dando. Ahora, esto sobre
lo que caracteriza esos niveles de formación. Entonces lo que uno podría suponer, y esa es un poco una parte de la pregunta, uno podría suponer que los docentes deben ser, digamos, los docentes para formar razonadores críticos, supongamos, para formar lectores críticos, ellos deben ser formados como lectores críticos, digamos, ese es un tipo de competencia, digamos, parece razonable suponer que las competencias en las que los estudiantes se van a formar en estos niveles deben ser competencias que también deben desarrollar los docentes. Y si podríamos, si eso equivale a que podemos identificar un conjunto discreto y determinado de competencias que deben tener los docentes, o si esto es más bien como un conjunto abierto, donde uno tiene como habilidades como de segundo orden, si se quiere, que son como la flexibilidad o la capacidad de aprender, qué sé yo, digamos, ¿cómo ven ustedes un poco ese panorama de las competencias que deben tener los docentes, por un lado, y por otro lado, algo que puede parecer un lugar común, es el papel que juega, por ejemplo, la didáctica en esos niveles? Es como, uno escucha el lugar común de que la didáctica es para la básica, y eso que no toda la básica, pero es un elemento que desaparece o que no es fundamental en niveles posteriores, en la media o en la educación superior. Profesor Luis Alejandro, una pregunta complicada. Hubiera preferido que el profe Marco lo hubiera contestado primero, pero vamos a tratar de hacer algo decoroso. Bien, quiero referirme por un momentico a lo que hablaba el profe Marco hace un rato, en términos de la convergencia de las pruebas. Y esas habilidades que deberíamos o que, claro, deben aparecer en nosotros como profesores, deben aparecer. Porque es claro que las generaciones que nos están llegando son multivariables, para ponerlo en términos pues econométricos. Son multivariables, es decir, multidimensionales. Quizás nosotros, por nuestra formación, hemos pensado desde una perspectiva unidimensional, univariable, en términos del dominio disciplinar de las asignaturas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos un plan de estudios, por ejemplo, en el cual aparecen para la formación de ingenieros, de economistas, de comunicadores sociales, 3 cursos de humanidades, y decimos con los 3 cursos de humanidades se resuelve el problema de la formación integral. ¿Por qué se resuelve? Porque estamos entonces privilegiando 3 cursos de humanidades. Esa es una mirada totalmente asistémica, es una mirada parcializada del currículo, porque entonces el mensaje que queda, que subyace, es que en el resto de cursos, lo planteaba el profesor Marco hace un momento, entonces en el resto de cursos no existe eso. La responsabilidad ética, la responsabilidad profesional, la participación democrática, eso solamente entonces será materia de unos cursos. ¿Será acaso el curso de constitución de un currículo en el plan de estudios? ¿O es que en todos los cursos nosotros los profesores tenemos que hacer énfasis en ello? Es decir, desde econometría la discusión es si el modelo es eficiente o si el modelo contribuye a solucionar un problema complejo y además soluciona un aspecto regional. Si en investigación de operaciones y en modelos matemáticos, el modelo matemático contribuye a solucionar un problema complejo, contribuye a que exista más integración. Entonces, el principal llamado, y aquí retomo un poco la pregunta del profesor Luis Alejandro, es a la integralidad. Y nosotros en las universidades hablamos mucho de integralidad. Los PEI, no hay un PEI en universidades de Colombia que no involucre el componente de formación integral. Todos los PEI de todas las universidades hablan de la formación integral. En ese sentido, ¿qué entendemos por formación integral? Y más allá, ¿qué estamos haciendo nosotros los profesores para privilegiar la formación integral? Porque es que no es un asunto de unos ladrillos en un plan de estudios y como ven comunicación escrita, entonces ya se saben expresar a nivel escrito. Como ven comunicación oral, también lo saben hacer. Como ven cursos de humanidades, entonces ya son unas personas responsables, éticos. Como ven cursos de inglés, entonces ya se supone que saben inglés o cualquier otro idioma. Pero no hemos hecho la tarea muy bien de integrar esos conocimientos, porque estamos pensando quizás en una mirada parcializada del currículo. Y un ejemplo de ello ocurre en nuestras aulas. Muchos de nosotros somos profesores, estudiantes. Cuando el profesor dice:
no es que en mi materia, en mi asignatura, me deben hacer el ensayo de esta forma. En mi asignatura, no estamos pensando en el plan de estudios, estamos pensando en la asignatura puntual. No estamos pensando entonces en la discusión, no estamos pensando entonces en la integración. Entonces, el profesor de hoy debe tener esa capacidad de integrar en su asignatura, así sea disciplinar, así sea de aspectos totalmente técnicos, otro tipo de competencias: el trabajo en equipo, la empatía, la responsabilidad democrática, cómo ser un ciudadano que contribuya a la solución de problemas en la sociedad. Y esas cosas deben aparecer desde lo disciplinar, porque si no, difícilmente los estudiantes lo van a adquirir en miradas parcializadas del currículo, porque entonces vendrá una discusión como esta, o bien en las universidades. ¿Es acaso entonces en ética el único lugar, en un curso de ética o de constitución política, es cuando los estudiantes se comportan políticamente, de una manera políticamente correcta? En los otros no lo hacen de esa manera. Entonces, en el curso de ética doy respuestas para que el profesor se satisfaga con mi respuesta de lo que debería ser lo bueno, pero en el curso de investigación de operaciones o en el curso de modelación matemática no lo hago así. ¿Y por qué no lo hace así? Porque el profesor no está pensando de forma transversal. Entonces, en resumen, debería existir mucha más transversalidad del currículo, mucha más integralidad, tanto de competencias mal llamadas duras, con las competencias mal llamadas blandas. Eso es básicamente lo que yo podría manifestar. Bien, yo adhiero a lo que dice el profe Gabalán. Digamos, yo añadiría un poco, digamos, de la característica del profesor, ¿no? Y si sigo creyendo, digamos, que es un proceso, es un continuo en la formación, el profesor no es alguien más que va un poco más adelante que el estudiante, es simplemente eso. Y que con su ejemplo de vida, con su ejemplo, mire, yo decidí hacer esto y yo con esto hago esto, ya, ¿sí? Es eso, ¿sí? O sea, yo soy un profesor porque decidí tal día por tal cosa hacer esto y me volví muy bueno en esto y por eso ahora soy el doctor en esto y quiero que usted que eligió esto también llevarlo a que esté más adelante, digamos, ¿sí? Quien hace eso, yo creería que es capaz de ser un, perdón por la cuña, un Paul Krugman, ¿no? O sea, profesor de Economía Internacional, Nobel, tiene el paper para el Nobel, tiene el manual de texto, pero tiene internacionalismo pop y ahora anda agarrado con Trump por Twitter, ¿sí? O sea, el que es doctor en eso es capaz de hacer todo ese barrio y todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno es un profesional fuertemente formado que es capaz con su ejemplo de vida decir, mire, yo me paré aquí, yo hice esto, a mí yo tengo problemas con esto, yo tengo una familia normal, y ese tipo de cosas. Mi proyecto es ese, digamos, esa sería como la gran habilidad que es. Y de allí pues se desprende, sin decir que hay que anular esa, digamos, como esa mirada didáctica para cambiar el discurso y poner los ejemplos de economía internacional en Colombia, para coger la noticia en portafolio, la noticia política o cualquier cosa, y a la luz de lo que sabe, pasar esa noticia y ser capaz de dar 5, 10, 15 minutos y poner a reflexionar ese estudiante. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre ese proyecto que está caminando y que él un poquito más adelante puede, digamos, entender o mirar desde afuera. Muchas gracias por las respuestas. El tiempo que tenemos es limitado, ese tema no se agota fácilmente, entonces, más allá de las preguntas a las que yo quiera invitar a nuestros panelistas, quisiera una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta o máximo 2 preguntas de parte de nuestros acompañantes en el conversatorio. Entonces, profesor Diego Villamizar. Bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio. La verdad, este tema es candente. ¿Y por qué digo candente? Porque en ocasiones nos preocupamos más por la formación disciplinar que no por la formación pedagógica. Entonces los felicito, gracias. No tenía el placer hace mucho tiempo de que una universidad se preocupara por esto y la verdad pues chévere. Bueno, yo tengo 2 preguntas de lo que hemos hablado. Entendiendo que ese equilibrio entre el saber disciplinar y didáctico pedagógico es importante,
¿qué es entonces un buen docente? Fácil, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de competencias y yo he tenido la oportunidad de hablar con Alejandro y digamos que el discurso de las competencias en ocasiones a veces está sesgado, porque tenemos que ser competentes, ¿sí? Y en ocasiones nos hemos quedado con una mirada que nos da el Ministerio de Educación Nacional, que es aprender a hacer en contexto. Y entonces creemos que ser competentes es pasar por encima del otro, ¿sí? En un poco de cosas que como docentes hemos vivido. Entonces, esa es la primera, ¿sí? ¿Qué sería ser un buen docente? Muchos autores lo han dicho. Y la segunda pregunta, ya hablando de la transversalidad, ¿cómo lograr esa transversalidad desde el docente? ¿Sí? Nosotros leemos la misión, la visión, los objetivos del programa y todo, pero sabemos que el escenario de mayor poder es el aula y que es el maestro el que desencadena todo ese tipo de acciones que logra una institución. Entonces, me disculparán por las preguntas, gracias. Profesor Diego, muchas gracias. Si quieres una y una. Sí, una y una. Para okay, dale. Bien, yo quiso hacerle la tarea al ministerio, está difícil. No, digamos, yo quisiera metérmele un poco a lo que dice Gabalán sobre, digamos, esa transversalidad, digamos, ¿sí? Quienes hemos hecho el recorrido parando, siguiendo, moviéndonos y hemos tenido como la fortuna de trabajar en distintas partes, hemos visto la necesidad de avanzar más allá de lo que nos enseñaron, ¿sí? Es decir, con la ingeniería no te quedas para enseñar ingeniería, ¿sí? Con el sujeto de la biopolítica, tú no te quedas con foco si quieres entender cosas más allá de eso. Entonces, digamos que en esa medida la transversalidad en el docente, que va un poquito más adelante, se logra es avanzando a esas cosas que su campo no puede explicar, ¿sí? Nos quedamos cortos, ¿sí? La ventaja de los modelos econométricos es que nosotros sabemos cuánto nos explica y qué cosas no nos explica. Y la ventaja también es que sabemos que si queremos ser buenos pronosticadores o buenos econometristas, tenemos que meternos en eso que no explica, pero eso significa seguir estudiando. Entonces sería un poco eso, o sea, ¿cómo avanzar? Pues metiéndote en esas cosas que no sabes, en esas cosas que, no, esto todavía no, en esas cosas es lo que hay que meterse. Ok, bueno, muy concretamente también, con respecto a la transversalidad. Profesor Diego fue el que formuló la pregunta, ¿cierto? Profesor Diego. Con respecto a la transversalidad, es claro que necesitamos esa mirada transversal, no podemos pensar desde una perspectiva cartesiana, digamos, lineal únicamente en términos de una variable que sería lo disciplinar. Y yo diría que uno de los posibles intentos por lograr esa transversalidad es que nosotros como profesores debemos discutir más, debemos dar vida al debate académico más, debemos participar de reuniones de nicho académico más, desligándonos de pronto de egos que pueden existir en la academia, pero pensando sobre todo en la pertinencia de esa propuesta formativa. Entonces, un camino para lograr la transversalidad, quizás desde mi postura muy particular, es darle paso a esa discusión y a ese debate académico serio sobre la formación. Y dos, con respecto a ese profesor de calidad, es una pregunta supremamente difícil, que yo la podría resumir quizás muy reduccionistamente en lo siguiente: pensar como si el que estuviera al frente fuera uno, lo demás es trivial. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a nuestros panelistas, el tiempo se nos ha terminado, quiero que les agradezcamos con un aplauso por aceptar nuestra invitación. A la Universitaria Agustiniana por hacer posible este espacio. Queremos invitarlos en este momento al hall para que vean nuestra colección editorial, para que vean los ejemplares en los que puedan estar interesados, a compartir brevemente una copa de vino, y si desean profundizar en la conversación con nuestros panelistas, pues allí estaremos. Muchas gracias a todos, muy amables.
Muchas gracias a todos. En el hall encontrarán todos los libros de la colección, pueden adquirirlos. También pueden comenzar a tener un diálogo con nuestros autores. Es un espacio de reflexión, diálogo, conversatorio. Muchísimas gracias de la Universitaria Agustiniana por estar y acompañarnos en este espacio.